¿Qué nos deja hasta el momento esta pandemia del 2020? Bueno, entre julio y septiembre la estadística que tenemos es que aumentó el desempleo en 9.6, casi 10%. En el sector informal, miles y miles de compatriotas perdieron también su trabajo de la noche a la mañana. Perdieron la vida muchísimos peruanos, pero en la primera línea estaban los médicos que lucharon hasta el final y muchos de ellos también partieron. Los policías, alrededor de 500 policías, entregaron su vida tratando de que todos nosotros nos quedáramos en casa para no ser contagiados. Vamos a ir de inmediato con este tercer y último capítulo de Días de Pandemia, el documental. Prácticamente 2 meses después de la declaratoria de emergencia y de estar frente a esta pandemia y de comenzar a sentir no solamente los estragos, sino las muertes permanentes que generaban el virus. Uno notaba mucha incertidumbre sobre lo que podía ocurrir, sin embargo no se notaba tanta conciencia respecto a la mortalidad que podía traer esta pandemia. Ya la gente salía más a la calle, no respetaba igual. Y yo creo que eso se iba viendo donde al final cada vez que el Ministerio de Salud publicaba sus reportes, no bajaban las cifras de contagios, no bajaban las cifras de fallecidos, al contrario, subían y seguían subiendo y era como una desesperación. O sea, ¿cuántos días más nos tenemos que quedar encerrados hasta que este virus empiece a bajar? Pero ya empezábamos a sentir que esta ampliación de cuarentena no era suficiente para frenar la enfermedad, que las cosas no estaban saliendo tan bien como el gobierno aseguraba y que más allá de nuestras fronteras estaban empezando a mirar a nuestro país como un ejemplo de lo que no debía hacerse para contener la pandemia. Las condiciones para que las personas no salgan no se dan. 70% de la población tiene empleo informal. Hubo un debate si el lugar de infección era el mercado o el momento en que van al mercado, porque tampoco era posible hacer que la gente se quedara en sus casas. Se midió los mercados y efectivamente eran altísimos niveles de contagio. Los mercados de La Victoria siguen develando una preocupante situación. Y es que en el tamizaje realizado a 164 comerciantes, 147 de ellos dieron positivo para coronavirus. A nadie se le ocurrió realmente empezar a testear a los comerciantes, empezar a testear a la gente que llevaba trabajando, porque eran trabajadores esenciales, desde el inicio de la cuarentena. Recién en junio, en mayo, se habían dado cuenta del tema de los mercados, cuando los mercados siempre abrieron, que no tenían del todo claro qué cosa iba a pasar después. Y ahí es ese momento donde me empezaba a preguntar, ¿realmente hay un plan para cuando acabe el confinamiento? ¿O el único plan que tenemos es cierra la puerta y no salgas? Así es, María Pedro, muy buenos días y buenos días con todos. Estamos aquí en los alrededores del mercado de frutas con una escena de terror, de verdad. Gran cantidad de personas, estos son desperdicios nada más. Esto es consecuencias, obviamente, del comercio en este lugar. Ya en esas épocas incluso ya salían los reporteros con todos los equipos de seguridad, pero también ya con los mamelucos para proteger la ropa también que llevaban. Entonces ya era más exhaustivo las medidas de seguridad que tomaban desde la salida del canal. Y la información que llegaba del extranjero era que Perú lo estaba haciendo muy mal y que otros países con las mismas condiciones económicas que el nuestro y también con severos problemas de informalidad o también con limitaciones básicas en su sistema de salud lo estaban haciendo mejor que nosotros. Entonces, no sé qué se pudo hacer mejor, pero se pudo hacer mejor, porque otros países en peores condiciones lo hicieron mejor. La única prueba que te decía si tenías en ese momento el virus era la prueba molecular. Por eso insisto en que una de las fallas más grandes, que incluso si hablamos hasta el presente, hasta la actualidad, fue que efectivamente no se invirtió más en pruebas moleculares para determinar, ¿no?,
en cuadras, en cercos, en provincias, en regiones, el tamaño de los contagios. Hoy, viernes 22 de mayo del año 2020, ya hemos muestreado más de 750.000 ciudadanos. 111.698 han dado un resultado positivo. 7.545 pacientes se encuentran en los diferentes hospitales de Lima y las regiones del Perú, y ya 901 pacientes están en las unidades de cuidados intensivos. Hay justificación para no bajar la guardia y para reafirmar en la línea en que venimos trabajando. Estamos aquí extendiendo el estado de emergencia hasta el día 30 de junio. Sí chocó bastante que previamente fueran medidas de emergencia por 15 días y pasáramos a un mes, pero iba también en consonancia con lo que venía ocurriendo en el mundo. Y cada vez que venía el noticiero, que veía la información, era todavía más evidente en toda esa gente que ya no podía soportar 30 días más, que ya realmente no tenía qué comer, que tenía que exponerse a contagiarse porque necesitaba llevarle alimento a su familia. Entonces, lo que terminó siendo esta última gran ampliación de cuarentena fue básicamente potenciar el descontento de la ciudadanía, que no sentía hasta ese momento que la enfermedad se estuviera controlando, pero lo que sí sentían era que sus bolsillos se estaban vaciando. Cuadras y cuadras abarrotadas de vendedores y compradores. Este es el rostro de una bomba de tiempo. Alrededores del emporio comercial de Gamarra en La Victoria, completamente invadidos por el comercio ambulatorio. Tengo mi hijito, pero siempre y cuando les pongo, porque ya no tenemos plata, no hay para comer, no hay nada, señorita. En caso somos 5 personas, no tenemos que comer ya, madre. Yo trabajaba de ambulante acá, de estibador acá en Abancay. Me he prestado más o menos 500 soles. Ahora, si a mí me quitan, ¿con qué pago? ¿Con qué le doy alimento a mis hijos? Yo debo arriendo. A mí no me llega. ¿Cuándo? Canasta. Nada. Ya estamos 2 meses que nos han encerrado en la casa. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Morimos de hambre o de coronavirus? El porcentaje de informales en el Perú a diciembre de 2019 era de 72,7% del total de los trabajadores. Esto quiere decir que más o menos 7 de cada 10 trabajadores eran informales. El problema con los informales es que no están registrados, digamos, ningún padrón o lista o algo por el estilo que pudiera identificar a qué segmento socioeconómico pertenecían. Por lo tanto, en el evento de entregar bonos, simplemente no todos los informales que estaban en los segmentos socioeconómicos más bajos de ingresos recibieron el bono. Muchos que eran formales y perdieron su trabajo se convirtieron en informales. Entonces ellos salieron a la calle también. O muchos que tenían su tienda, pero que no cumplían aún con los protocolos porque eran muy difíciles de implementar o porque abrir la tienda de manera formal no les resultaba rentable, agarraron 4 o 5 cosas y se volcaron a la calle a venderlas. Que yo he sido ambulante 10 años, señorita. De los 10 años me he podido formalizar un local aquí en Abancay, donde yo tengo un local. De ayer me llaman del local, me están desalojando. Ahora, ¿qué hago? Debo plata al banco. Me he sacado 22.000 para poder adquirir ese local. Yo pago impuestos, señorita. Pago alquileres de 2 puestos. Lamentablemente ya no hay plata, ya, señorita, y la necesidad nos obliga a salir. ¿De dónde vamos a comer, dar de comer a nuestros hijos, señorita? Estaban en la disyuntiva entre morir frente a un contagio y a la gravedad que te generaba una enfermedad o morir de hambre. Una de dos, tener en casa a una criatura que te está llorando de hambre. Bueno, eso es lo que pasaba con decenas y decenas de familias peruanas. Y eso es lo que provocó que la gente saliera en bloque a la calle a buscársela. ¿Cuánta gente puede llegar desde tan temprano? Y si ustedes se percatan, es mucha gente que en estos momentos está con las manos vacías, porque es gente que, como le decía, recién está viniendo, recién está llegando, se están despertando con esta noticia que el día de hoy los están dejando vender, al menos en este que es el Jirón Antonio Raimondi, cruza con una Pizarro. Era evidente y era real que eran personas que necesitaban obtener un ingreso
para sustentar sus hogares. Vimos esas imágenes, pero además de personas que llegaban de San Juan del Lurigancho, de Villa María del Triunfo. Una estampida humana. En estos momentos han caído los fiscalizadores, están trepando todos acá. Están trepando todas las rampas. Se ha tomado por completo la avenida Grau. Uno de los puntos que más preocupa en el mapa del calor es el distrito de La Victoria, ya que por metro cuadrado en este lugar hay mayor cantidad de infectados. El cruce de la avenida 28 de Julio con el jirón Lucanas es otro foco infeccioso. Aquí se observa que apenas se puede caminar. Muchos ambulantes se desplazan con enormes bultos y carretillas que complican incluso la circulación de los buses de transporte público. Mejor era, a mi parecer, que vendieran en sus tiendas con las medidas de seguridad a que tuvieran que terminar en las calles, ¿no?, vendiendo su mercadería porque efectivamente tenían que alimentarse, tenían que alimentar a sus familias, ¿no? Pero el comercio informal, en líneas generales, es la expresión de nuestra falta de un trabajo digno y adecuado. Lo que ha ocurrido es que ha habido un desplazamiento de los hogares de arriba hacia abajo. El 30% del C ha pasado al D, con lo cual los segmentos D y E, que son los de menores niveles socioeconómicos, se han ensanchado como consecuencia de la pandemia. Vamos a compartir con ustedes un emotivo homenaje póstumo que tuvo el policía Mariano Varela Muñoz. Él es uno de los 92 agentes que han perdido la vida por la pandemia del coronavirus. Pues ha sido muy conmovedor ver cómo la pandemia diezmaba a la familia policial militar, sobre todo a los policías que estaban en la primera línea de trabajo con las personas. Ellos se han contagiado tratando de organizar a la población para evitar que aumenten los contagios en distintos puntos de la ciudad. La muerte de los médicos y después de los policías, hoy te puedo decir que han muerto en el 2020 más de 500 policías precisamente por COVID. Mi hermano hasta que se muere, necesita una cama UCI, necesita ser entubado, necesita respiración artificial. En la clínica yo veo a mi papá bajar en silla de ruedas, vivo. Juraba yo que iba a salir bien, ¿no? Y ese mismo día, a las 7 de la mañana, lo llaman a mi tío y le dice que mi papá había fallecido. Me dice, su familiar está muy grave ya, me dijo, así que espere cualquier cosa, lo estamos llamando. ¿Qué? Le dije, no me diga, esa es la verdad, señora. 1:15 me llamó para comunicarme que ella había fallecido. Es un dolor que hasta ahora lo tengo. Es un dolor y el desgarrador grito de mi hija, escuchar en esos momentos que su padre ya no. ¿Cómo así nadie anticipó que los policías necesitaban una preparación especial y tener todas las medidas de distanciamiento social? Yo sentía que en algún momento eran como que, ay, ya carne cañón, pues, ¿no? Él es el suboficial José Luis Hoyos Ponce, un agente destacado por sus acciones cuando perteneció al Escuadrón de Emergencia. Como miembro de la División de Operaciones Especiales de Independencia, este agente de la policía también participó en los operativos para hacer respetar el toque de queda. Un policía contagiado con la COVID-19 podría perder una pierna luego de haberse recuperado. Y la gente está clamando por la ayuda de especialistas, mientras su familia está denunciando una presunta negligencia. Ese es el trato que le dan a la policía. Como yo 29 años de servicio, tengo familia, tengo mis hijos, mi esposa, tengo mi familia, mis padres que me esperan. No sé hasta cuándo será esto. Yo amo a la policía.
¿Cómo es posible que todos los policías aporten y que cuando, digamos, las papas queman, cuando hay una situación de emergencia, pues no tengan el soporte, la acogida y lo más mínimo, ¿no? Que es dónde atenderse de manera digna, ¿no? Yo no sentí empatía hacia la policía por parte del Estado. Sentí que los abandonaron, que no había nadie que realmente los represente, ni le interese realmente que los policías se estaban muriendo a esos niveles. Policía soy, de corazón, por vocación noble y leal, por la tradición de los heroicos policías del ayer. Esta es la avenida Alfredo Palacios en el Callao y el drama de todas estas personas es poder encontrar un balón de oxígeno o recargarlo. En otros sitios se están vendiendo 40, 50 soles el metro cúbico. Mi papá consume 15 metros cúbicos cada 24 horas. Mi cuñado falleció hoy día en la madrugada por falta de atención. Y mi hermana, que también se ha infectado, está en la casa, la estamos tratando nosotros mismos. Es el rostro de la crisis de oxígeno que estamos viviendo ahora en la capital. Lo vimos primero en Loreto, luego en Piura. Hoy es en Lima. No importa que tengas el balón, hay que recargarlo más de una vez al día. No hay dónde, no hay plata. Y es que encontrar oxígeno en Lima se ha convertido en un vía crucis. En esta otra planta de la calle Manuel Arizpe, también en el Callao, por ejemplo, el metro cúbico se vende a 50 soles. Y muchos, ante la desesperación, A cambio que hay oxígeno, quieren dar, pero a 50, 58 el metro. Mi hija está en el hospital, tengo mi hijo, yo no soy diabético, no puedo hacer cambio propio, que tienen plata, están hambreando con la necesidad del pueblo. Disculpe usted, señor, mi dolor. ¿El oxígeno para quién va? A mi padre. Ahorita está sin oxígeno ya. Una muerte lenta para ellos. Y la lucha diaria, no solamente mía, sino de todas estas personas, es el oxígeno. Pedimos ese apoyo al Estado, por favor. El gobierno va a transferir alrededor de 84 millones de soles para la compra de oxígeno medicinal. Su producción ha sido declarada como de alta prioridad. Estamos declarando al oxígeno como un recurso sanitario estratégico, ¿no? Donde su uso para medicina, para curar enfermos, es prioritario sobre su uso industrial. Queremos presentarle al que aquí queremos llamar el ángel del oxígeno. Soy el señor Luis Alberto Barzalo Montalvo, administrador de la empresa distribuidora Criogas Comercial SAC. Llevo trabajando en esta empresa 12 años, he sido marino, 25 años de servicio en la Marina de Guerra del Perú y trabajando ahora en esta distribuidora que es una empresa familiar. Sabe muy bien que desde que decidió mantener el precio del metro cúbico de oxígeno a 15 soles, el más bajo en tiempos de especulación y sobredemanda, su vida ya no es la misma. Ahora interminables colas de familias con un paciente COVID en casa lo buscan desde que abre las puertas y hasta casi iniciado el toque de queda. Siempre he declarado y le he dicho, ¿no? La empresa Criogas SAC no ha hecho nada extraordinario, solamente vender lo justo y lo correcto. Porque es un acto humanitario, ¿no? Y que es consciente, ¿no? Porque hay muchas familias que están sufriendo, ¿no? Tener un paciente, ¿no? En esta situación y me lo felicito al vecino. El ángel del oxígeno, claro, sin él la gente yo creo que estuviéramos mal. Los verdaderos fundadores de esta empresa, ¿no? Son el señor Carlos Benavente Quispe y mi hermana Elsa Barzalo, quien murió durante la pandemia. Son los verdaderos ángeles, ¿no? Y sería una lisura, por decir algo educado, el subir el precio, ¿no? Claro, mucha gente lo hizo, pero cada uno con su conciencia, ¿no? 4 cuadras de cola, lo estamos viendo y la verdad que las imágenes son impactantes. La semana pasada, el día viernes, estuvimos un momento con Leonardo Cabrera y la cola llegaba a la esquina y ya eran decenas de historias de personas que buscan por todo Lima el oxígeno y o no encuentran oxígeno o está muy caro. Como bien has dicho, este local viene vendiendo a un precio consciente. La verdad, algo estresante, muy estresante, pero con una responsabilidad tremenda de poder tratar de ayudar a tanta gente necesitada por oxígeno, ¿no? Ciertamente que nos daba miedo, pues, ¿no? Temor. Pero gracias a Dios, bueno, tomando todos los protocolos del caso, salimos airosos, bueno, casi todo el grupo humano salió, pero bueno, yo en octubre, a finales de octubre, me contagié. A Dios gracias, no pasó a mayores, ¿no?
Y ahora nos toca compartir una noticia también lamentable. La hermana del empresario conocido como el Ángel del Oxígeno falleció en el hospital militar tras perder la batalla contra el coronavirus. Luis Barzalo agradeció a las personas de buen corazón que ayudaron a su familia con medicinas y muchas palabras de aliento. Un momento muy triste realmente tener que dar esta noticia. Una persona que se mostró tan empática con los familiares de las personas que habían sido contagiadas con la COVID-19. Él está viviendo en estos momentos su propio drama. Eso es un tema bien triste, ¿no? Mi hermana era la matriarca de esta empresa, la dueña, y se contagió. Pensamos que iba a pasar. Desgraciadamente ella tenía la diabetes y fue un factor negativo, ¿no? Para ella. No soportó, pues. Es difícil. Hasta ahora no lo asimilo, ¿no? Pero bueno, no fui a verla, no se pudo ver, no pude verla en el hospital, no se podía, no la he visto ni en el féretro porque por protocolos, no fui a su entierro. No me parece que haya fallecido, ¿no? Pero a mí me parece que está en su casa, pero bueno. Es una manera de menguar el dolor y la tristeza, ¿no? Vamos a cambiar de tema para hablar de otro empresario que se ha hecho conocido por vender oxígeno a precio justo, esto en San Juan de Miraflores, y está necesitando ayuda. Mario Romero Pérez, de 62 años, está en cuidados intensivos tras contagiarse con COVID-19 y necesita medicinas para vencer la enfermedad. Cuando pensábamos que teníamos a un ángel del oxígeno, nos equivocamos. Hay dos. Y así como Luis Barzalo en el Callao, en San Juan de Miraflores, está Mario Romero, quien administra este local ubicado en la avenida Defensores de Lima. Pero don Mario no goza de buena salud. A sus 62 años fue diagnosticado de COVID y desde hace una semana se encuentra internado en el Hospital Caelil de Villa María del Triunfo. Mi nombre es Emma Quinde de Romero, la esposa de Mario Romero, más conocido como el Ángel del Oxígeno de San Juan de Miraflores. Y esa impotencia, quizás entre impotencia, indignación, hizo que mi esposo salga del confinamiento para venir acá a ayudar, ver cómo se estaba haciendo. En ese lapso se contagia. Y vamos con otra lamentable noticia a propósito de lo que está ocurriendo. Hoy murió este empresario que conocimos, Mario Romero Pérez. Él, recuerden ustedes, era otro de estos empresarios que vendía oxígeno medicinal al precio justo. Cuando recuerdan, los precios volaban y especulaban. Bueno, lamentablemente falleció. Fue tan rápido que ya desde que empecé en UCI, ya para nosotros era, discúlpenme que me quiebre un poco, fue muy doloroso. Y lo único que nos quedaba es orar. Si fuera de decirle algunas palabras, gracias por todo lo que fuiste. Gracias por permitir formar parte de tu vida. Gracias por haberme dejado mis 4 grandes hijos que son mi orgullo. Y que el Señor te tenga en el lugar más especial. Gracias, Marito. Gracias, mi loquito, como siempre me te decía. Discúlpenme. Bueno, el sentimiento más difícil para mí ha sido ver morir a la gente en la calle. Recuerdo una imagen de una señora que estaba sentada contra la pared, un policía al frente, tratando de decirle que no se vaya, que ya venía la ayuda.
Tienes que luchar. Te falta poquito nada más, ¿ya? No te eches, respira ahí. Es realmente impactante lo que estamos observando ahora porque han llegado dos familiares de esta persona de 35 años, una mujer que se ha desvanecido en la vía pública, como lo indicabas, y tiene signos, según lo que nos indican ellos, tiene signos de que ya habría fallecido. Pasaron minutos, pasó media hora, pasó una hora, esa mujer murió y el policía desesperado porque no podía ayudarla. Soy el oficial de tercera Puma Pimentel Arno, de la Policía Nacional de Perú. La chica no podía respirar y no podía acercarse porque, bueno, tenía miedo porque estábamos en una época de que fue una etapa donde era demasiado contagioso el virus, ¿no? Le vi, le pregunté, señorita, qué es lo que pasaba y la chica no podía respirar. Me dijo que no puede, que no podía respirar, que necesitaba apoyo. Tienes que luchar. Te falta poquito nada más, ¿ya? No te eches, respira ahí. Señor, no tengo una ambulancia cerca en este momento. ¿Qué puedo hacer yo? Si no tiene ambulancia, entonces ¿cómo lo apoyamos? Estamos llamando de las 11:45. Escucha, está ahí enfrascado y que quiere, no sé qué quiere. Lo que hice era darle fuerza, señorita, no que siga mintiéndole, ¿no? Para que pueda aguantar, si es que ya va a llegar la ambulancia, que no se preocupe, que ya estamos acá para ayudarle a usted, que se tranquilice nada más. Claro, el rostro sí lo recuerdo, siempre lo va a tener porque casi en mi brazo se murió la señorita y yo sin poder darle esos primeros auxilios, ¿no? Diré de querer agarrarla y llevarla para que pueda tratar de mejorarse en un hospital, pero lamentablemente no se podía. Tenemos que valorar la vida, tenemos que valorar las personas que amamos. Nadie merece perder la vida de esa manera. Ha sido muy duro. Eso no se olvida. Hoy es el día final del mes de junio. Hoy termina una etapa importante que estaba regida en función de una cuarentena general a una cuarentena focalizada. Hay que tener en cuenta que en junio la situación de Perú era muy diferente al del resto de países. En Perú solamente en los primeros 10 días de junio se habían registrado cerca de 1000 nuevas muertes. Teníamos algo de 9600 muertos, la cifra de contagios era de 285.000 y ya estábamos saliendo de la etapa de cuarentena. En Brasil, por ejemplo, la cifra de contagios era terrible, eran más de 1 millón de contagios, más de 56.000 muertos. En Chile la cifra era muy similar, cerca de 2.500, 3.000 muertos. Ecuador tenía algo de 4.500 muertos. Recibíamos imágenes espeluznantes de personas que morían en la calle buscando ayuda. Y todo esto estaba pasando mientras nuestro país salía de la cuarentena y estábamos comenzando a vivir nuevas restricciones, ¿no? El cambio de estrategia de cuarentena no es una disposición, salga. El virus desapareció, el virus no va a desaparecer mientras que el esfuerzo de la ciencia no encuentre una vacuna. En realidad es bastante incierto saber cuándo puede llegar una vacuna a Perú por una razón muy sencilla. Los laboratorios están realizando negociaciones particulares con cada país, no es una negociación colectiva. Entonces esto va a depender de la voluntad política y de las decisiones políticas que tome principalmente nuestro país para poder negociar la adquisición de una vacuna. Un capítulo muy peculiar dentro de las negociaciones es que las farmacéuticas, todas, están exigiendo que se firme una exoneración de responsabilidades en caso haya reacciones adversas a la vacuna. En España y en otros países de Europa se ha establecido que los gobiernos deben asumir esas exoneraciones. El tema de nuestro país ha quedado bastante incierto porque eso tiene que seguir un camino político, digamos. Tiene que pasar por el Congreso tiene que autorizar esto y luego tiene que pasar al gobierno central, que sea el que finalmente autorice la recepción de la vacuna, o sea, autorice firmar el contrato. Somos todos los responsables de que en esta nueva etapa sigamos los buenos resultados del combate al COVID-19. Cuando el gobierno levantó la bandera y dijo ya, terminó la cuarentena generalizada, en realidad siento que se estaba sincerando una situación que ya no daba para más.
Ojalá que las lecciones se hayan aprendido, no solamente por el estado de nuestro sistema de salud, sino sobre todo que tenemos que organizarnos y gestionarnos mejor como país. El mundo se ha enfrentado en muchos países a una segunda ola y en el Perú es probable que estemos llegando ya, si no hemos llegado en estos días, a una situación que puede ser bastante crítica y que debemos en lo posible evitar. Por eso no podemos bajar la guardia. Yo creo que no estuvimos preparados, no estamos preparados y por eso nos toca a todos seguirnos cuidando. Creo que nos depara todavía mucho dolor, muchas lágrimas como país. Creo que no hemos derramado todas las lágrimas suficientes. A mí me parece que esta pandemia no puede pasar por nuestro país o por el mundo sin dejarnos algunas lecciones que tenemos que aprender. No puedo generalizar, pero yo creo que a cada uno de nosotros nos ha tocado la oportunidad de estar, digamos, en una conexión más intensa con el dolor del otro, porque lo hemos visto, lo hemos sentido. Como país, creo que deberíamos aprender que no existe desarrollo sin salud ni educación. Si lo olvidaremos cuando todo eso termine, no lo sé, porque hay aprendizajes que se olvidan y se pierden, ¿no? Pero ya estamos al tanto de que la vida puede vivirse de una manera distinta y quizás más rica y quizás mejor, valorando cosas más cercanas, cosas más sencillas y siendo más solidarios. Hemos descubierto lo vulnerable que puede ser la humanidad. Pues creo que esta pandemia nos ha puesto los pies en tierra. Somos muy frágiles, somos débiles ante cualquier virus o cualquier enfermedad que aparezca. Creo que nos merecemos un Perú mejor, nos merecemos un Perú próspero, con gente más feliz y nos merecemos muchísimo más como peruanos porque hemos sido muy golpeados, estamos muy dolidos y necesitamos respirar mejores aires, mejores tiempos y ser el Perú que todos queremos. Los peruanos juntos podemos hacer muchísimas cosas, podemos salir de las circunstancias más difíciles, pero cuando generamos extremos y nos polarizamos, no llegamos a buen destino. Cuando uno repasa las imágenes, evidentemente es muy difícil que a uno no le sobrecoja el corazón. Ha sido un año sumamente complicado para todos los peruanos. Estamos seguros que saldremos de esto. Una pausa y volvemos. Días de pandemia.